caminar. Por favor, acompáñenme a Hechos 3, versículo 6. ¿Todos ya lo tienen? Bueno, dice versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Padre, hoy sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde todas las cosas y se mueva, Señor, con prodigios y señales en este lugar para la gloria y honra de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, acompáñenme en Hechos 2:43, ¿se acuerdan que la enseñanza anterior se quedó hasta el 42 y hoy dice, seguramente en algunas Biblias, dice la vida de los primeros cristianos? Vamos a ver cuáles son las características de los primeros cristianos. Pero miren, yo le puse a esta enseñanza la fe en el nombre de Jesús. Porque precisamente la iglesia del Señor se fundó sobre la base del nombre de Jesús. La piedra que los edificadores desecharon, dice la palabra, dice Pedro, ¿no? Leamos Hechos 2:43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, ¿qué es lo que pasaba después del discurso de Pedro? Que después de la ascensión del Señor a los cielos y la llegada del Espíritu Santo, nace una nueva iglesia. Nace una nueva iglesia en el nombre del Señor. Él es el fundamento, Él es la base de la nueva iglesia. Y miren, los apóstoles dicen en el 43 que hacían muchas maravillas y señales. El Espíritu Santo ya obrando, moviéndose a través del Espíritu Santo. Pero después, cuando la llegada del Espíritu Santo, resulta que no solamente nace la iglesia cristiana, sino en ese momento surgen dos autoridades y dos concilios. Fíjense, por un lado, antes de Jesucristo estaba la sinagoga. Aquí está la sinagoga, el concilio de los judíos. ¿Se acuerdan de Anás y Caifás? Cuando muere el Señor y viene el Espíritu Santo, nace la iglesia del Señor. Y dice en el versículo anterior, ¿no? En el 42, ahí en su Biblia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense cómo nace esta iglesia, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia cristiana, la nueva iglesia, nace con base en esa doctrina que es el principio de reconocer a Jesús como el Mesías. De este lado, la sinagoga no reconocían a Jesús como el Mesías. El judaísmo. La sinagoga estaba integrada por los judíos rabínicos y siguen todavía esperando, ¿no? Siguen esperando al Mesías. De este lado, la iglesia cristiana funda su doctrina en el nacimiento, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo.
dando origen a una nueva reinterpretación de las Escrituras. Acuérdense que todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y empiezan a estudiar que los profetas, lo que los profetas dijeron, se cumplió con Jesús, siendo él el Mesías. Y aquí surge una nueva autoridad formada por los apóstoles, por los ancianos de la iglesia, y que se mueven en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Y de este lado de la sinagoga, ¿quiénes están? Los judíos, los rabinos, el concilio, los fariseos, los escribas y los sacerdotes. Y estos contaban obviamente con el apoyo del Imperio Romano. Aquí no. Aquí está el poder del Espíritu Santo y de la palabra. ¿Qué otra característica tenían la sinagoga de la nueva iglesia? De este lado, ¿qué pasó cuando surgió la iglesia del Señor? Empiezan a prohibir, a intimidar a los cristianos, diciéndoles, es más, incluso con actos de fuerza, incluso cárcel y muerte, ¿no? ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué otra cosa hacen de este lado? Lo que hacían, por ejemplo, en Juan 9:22 dice, los judíos ya habían acordado, aquí en la sinagoga, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y de este lado, la iglesia de Jesús era la base de la enseñanza. Versículo 44, vean lo que dice. Bueno, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vean la característica de la nueva iglesia. 1, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. ¿Cómo estamos aquí? Juntos. Los que hemos creído ¿en quién? En el Señor Jesús, que Él es el Mesías. ¿Qué otra característica tenía esta nueva iglesia? Dice que tenían en común todas las cosas. Imagínense esa particularidad de la iglesia de los primeros cristianos. ¿Qué nos falta para tener en común todas las cosas? Conocer y vivir de acuerdo a los principios de la palabra. Para poder coincidir, tener una misma manera de pensar y una misma manera de sentir. Eso lo dijo el Señor. Tenían en común todas las cosas y había comunión con todos. ¿Por qué? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según las necesidades de cada uno. Esa es la comunión, esa es la fraternidad, la hermandad que debe haber en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. La comunión en griego es koinonía. Koinonía, la comunión en la iglesia del Señor, miren, tiene dos dimensiones. En Corintios dice, en Primera de Corintios dice que el Señor nos llamó a comunión con su Hijo de Jesucristo.
La comunión en la iglesia del Señor es en dos dimensiones. Una, la comunión con el Señor y la comunión entre nosotros. En esta comunidad, en esta fraternidad de afecto y de confianza entre personas, allí se mueve el Señor. Allí hay ayuda, hay ofrenda, hay participación en la iglesia del Señor. Pero ¿sabe qué se mueve en esta comunidad del Señor? La gracia y el amor de Dios. En el mundo se podrán hacer sociedades, se podrán hacer empresas, y como que parece que hay comunión. Pero el único que puede hacer un organismo vivo, como es la iglesia, como es esta iglesia, es Dios. Porque aquí se mueven esos principios que Dios nos ha dado: el amor y la gracia, la misericordia. En estos no. Aquí se podrá mover la cooperación, el tequio y otras cosas. Pero vean la característica de la comunión. Pero ¿qué más hacía la iglesia en un principio? Perseveraban unánimes, dice, en el templo. Cada día. ¿Cuántos tenemos una reunión diaria con el Señor en el templo? ¿Se acuerdan que somos templo del Espíritu? ¿Cuántos tenemos una comunión con el Señor diaria? ¿O nada más los domingos? Tiene que ser diaria, una relación con el Señor, no nada más los domingos. Dice, y partían el pan en las casas y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo debe ser la coinonía, la comunión entre nosotros? Con alegría y sencillez de corazón. Esa debe ser una de las características del cristiano. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Versículo 47. Fíjense, ¿y qué hacía el Señor al ver a la comunidad? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Bien. A la luz de la resurrección del Señor Jesucristo, miles de judíos del judaísmo, en el primer discurso de Pedro, se convirtieron al Señor y aceptaron que Jesús era el Mesías. Ese es lo primerito que pasó en la iglesia. La iglesia del Señor fue fundada por puros judíos. Todavía no empiezan los gentiles. Se fundó a través de los judíos mesiánicos. Bien, Hechos 3, 1, 2. Vamos a leerla del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo.
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjense todo el relato que pasa cuando Pedro y Juan suben a la hora novena, a la hora de la oración. Pedro y Juan, a las 3 de la tarde, que es la hora novena, subían al templo normal, el de Jerusalén. Y dice que allí traía un cojo de nacimiento. Él nació así. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, una vez le preguntaron, Señor, ¿por qué está el cojo así? ¿Pecó él o sus padres? Y el Señor le dijo, no, es para que en las obras el Señor sea glorificado. No pecó ninguno, ni sus padres ni él. Es para que el Señor sea glorificado. Cada día lo ponían al templo de la Hermosa. Seguramente todos hemos, no sé si todos son en su anterior vida, antes de Cristo, fueron a los templos católicos, ¿no? A las iglesias. Y siempre allí en la puerta de las iglesias siempre hay gente pidiendo limosna, ¿o no? Lo mismo sucedía aquí. Cuando nosotros no conocemos al Señor, estamos como el cojo, pedimos limosna, porque no conocemos al Señor. Una limosna de justicia, queremos una limosna de amor, de afecto. Y estamos como el cojo, sin fe, a la puerta de la Hermosa ahí. Pedro, cuando subía con Juan, Pedro, miren, ya había mencionado Pedro en su discurso en 2:21, que dijo Pedro, dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A quién hay que invocar? El nombre del Señor, la base de la nueva iglesia. ¿Dónde lo volvió a mencionar Pedro? En versículo 2:38 dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Yo por eso le puse la fe en el nombre de Jesús. Cuando Pedro y Juan iban rumbo al templo de Jerusalén, y Juan, me imagino que iban platicando, y tan de repente ven al cojo, y cuando lo vieron, ¿qué le dijeron al cojo? ¿Se acuerdan qué les dijo? Le dijo al cojo, míranos. Al cojo lo nomás le interesaba la limosna. Y Pedro seguramente dijo, iba caminando y vio, ¿qué dijo? No tengo oro ni plata, no tengo, cuando lo vio. Y seguramente se iba a seguir. ¿Pero qué dijo? No, sí tengo. ¿Y qué tenemos todos nosotros?
¿A quién? No tengo oro ni plata. ¿Y qué le doy? No traigo cambio, pues. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos necesitamos que el Señor Jesús de Nazaret nos levante si estamos caídos? Por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Aquí la reflexión es, ¿qué poder tiene el nombre de Jesús que un cojo de nacimiento, con solo oír su nombre, se levantó y caminó? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué poder tiene ese nombre? ¿Por qué hay tanta controversia, conflictos, divisiones, opiniones al oír su nombre? Hablar de Jesús causa molestia, irritación. Yo les puedo comentar que la primera vez que a mí me compartieron de Jesús, de inmediato, que dije, bueno, ¿y a poco no has leído Juárez de Justo Sierra? Y saqué a los héroes nacionales o a los filósofos. Octavio Paz. Se defiende uno, el nombre lo incomoda. ¿O por qué no has leído, ahorita me recuerdo, la columna de hierro de Taylor Cowell, ¿no? Y se empieza uno a discutir por el nombre de Jesús. O finalmente dice, ¿saben qué? No quiero hablar de Jesús, ni de religión, porque no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? ¿Qué dicen? Es un líder religioso nada más, punto, un iluminado. Como Mahoma, como Buda, como Confucio. Pero ninguno declaró ser Dios. Estamos hablando del nombre de Jesús. Le dijo, por ejemplo, a la samaritana le dijo, no, esperamos al Mesías, al profeta, y Él nos librará. Le dijo en Juan 4, ¿no? Yo soy. Imagínense a la samaritana, directamente le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes esperan. Cuando caminó sobre las aguas con sus discípulos, cuando salieron y reprendió a las olas y al viento, bajaron de la barca y sus discípulos le adoraron. Aceptó adoración. ¿Quién es Jesús? Era más que un maestro, era más que un profeta. Los principales sacerdotes, escribas y los fariseos le decían, ¿con qué autoridad haces esto? Y era obvio que el Señor era un ser divino. ¿Saben qué dijo?
Él no se anduvo con cuentos. Se presentó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única fuente de salvación y de perdón de pecados. Pero miren, vamos a ver qué dicen las Escrituras de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto y tan de repente se le apareció la zarza y le dijo el Señor, dijo Moisés a Dios, he aquí, le dijo, platicaron ahí, ¿no? Y le dijo, tienes que ir a rescatar al pueblo. Y Moisés le dice, bueno, pero pues, ¿quién les voy a decir que eres tú? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué les dijo el Señor? Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué voy a decir? Yo soy, me envió a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy. Fíjese lo que dicen las Escrituras. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y cuando el Jesús estaba con los fariseos y los judíos, les dijo el Señor, de cierto les digo, antes de Abraham, ¿qué? Yo soy. A la samaritana le dijo, no, esperamos al Mesías. No, yo soy. Cuando a los pastores se les presentaron los ángeles, les dijo, vayan porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es? El Mesías, el Señor. Fíjense lo que dice las Escrituras. Lucas 9, 18 al 20. Dice que mientras el Señor oraba aparte, obviamente estaban sus discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Le preguntó a sus discípulos. Y ellos dijeron, bueno, pues la gente dice que tú eres el Juan el Bautista, que eres Elías, un profeta, ¿no? De los antiguos. Y se voltea el Señor, le dice, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy? Para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Por qué al invocar su nombre un cojo de nacimiento se levanta y anda? Y Pedro le dijo, ahí es donde Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Y el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién? Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le revela a uno el nombre de Jesús? ¿Y quién es el Señor? Dios. ¿Qué más dice las Escrituras del Señor? Filipenses 2, 9, 11. Vean el poder que tiene el nombre de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta ahí nos detenemos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre en esta tierra, en esta ciudad, en este país, en este continente,
en este mundo que esté por encima del nombre del Jesús. Jesús es el nombre más poderoso que hay sobre la tierra. Amén. Y en ese ha creído usted, Jesucristo de Nazaret. Pero además es la máxima autoridad con poder, no solamente en la tierra, en todo el universo. Es la máxima autoridad con poder en todo el universo. Una posición lo exaltó hasta lo sumo el Padre. Una posición de poder que recibió del Padre después de la resurrección. Nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, que se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Efesios 1, 19, 22. ¿Por qué es el nombre más poderoso y con más autoridad en todo el universo? Efesios 1, 19, 22. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Para quién? Para los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué dice? Sobre todo principado y autoridad. Sobre todo principado y autoridad. Cuando usted invoque el nombre de Jesús, está sobre todo principado y autoridad, y sobre todo poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué tal? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Apocalipsis 17, 24. Fíjense rápidamente nada más, porque este no lo traía yo. Dice, perdón. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Quién podrá pelear contra el Cordero de Dios? Contra el Verbo de Dios. Él es Señor de señores y Rey de reyes, no en esta tierra, sino en todo el universo. Diga conmigo, para mí Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y de mi casa y de mi vida. ¿Cuál es el problema que tenemos con el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces ha invocado o ha usado el nombre de Jesús sin resultados? Hace una oración y le agrega al final en el nombre de Jesús.
No, no es así. Déjeme decirle lo que me dijo el Señor. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué dice el Señor? No tomemos en vano su nombre. ¿Saben qué es vano en hebreo? Shav. Falso, mentiroso, hipócrita. Dice la traducción lenguaje actual: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Tremendo, ¿no? Malaquías 1:14 dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová, de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Fíjense, ¿se acuerdan del leproso que fue a ver al Señor? ¡Qué respeto! Vino un leproso y se postró delante de él. ¿Qué hizo? Se postró así, delante de él. ¿Qué es esto? Respeto. Honra. Alabanza. Todos nosotros cuando oramos y pedimos algo, nos postramos delante de Él. ¿Qué dijo el leproso? Señor, si quieres y puedes limpiarme, puedes limpiarme. ¿Qué le tenemos que decir al Señor? Con respeto. Si quieres, sáname, Señor. Y el problema no es que si Jesús quiere, el problema no es si puede. ¿Cuál es el problema? ¿Crees que te puedo sanar? Fe. ¿Qué decía el Señor? Conforme a tu fe se ha hecho. Sí quiero, le dijo el Señor, y lo sanó. Dice en Malaquías 1:6, rápidamente, dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo Padre, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y luego dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El nombre de Jesús de Nazaret no es cualquier nombre para usarlo sin sentido, sin respeto, sin honra. Se necesita una revelación que obviamente que viene del resultado de una relación íntima con Él. Una revelación de poder implícito en su nombre. No podemos hacer algo o declarar algo si no es su voluntad. ¿Cuántos hemos conocido que dice:
Me dijo el Señor, y yo voy a orar y tú vas a sanar. Y luego no sana. Tiene cáncer, tiene cualquier enfermedad. Mateo 7, 22, 23. Estamos hablando del nombre del Señor, Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó aquí? Pues nomás decían oro y profetizo, ¿no? Y eso no dijo el Señor. Dice: en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Por qué dice el Señor: nunca os conocí? Porque no tenían una relación íntima con el Señor. Y esa es una de las bases que debemos tener nosotros para saber qué hacer y usar el nombre de Jesús. Hechos 19, 13, 16. Vean este relato. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, fíjense, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dice el Señor: conozco a los que son de mi redil. ¿Ustedes creen que nuestro adversario, nuestros enemigos, no saben? Si usted ha creído en Jesús, ¿ustedes creen que el diablo no sabe que ustedes son hijos de Dios? Sí, ¿no? Cuando alguien cree, un creyente cree en el Señor Jesús, hay fiesta ahí arriba, ¿no? Porque se pasó del bando de los ganadores. Pero ¿quién se entera de esto? El diablo y sus huestes, ¿no? Por eso es cuando el Espíritu dijo: a Jesús conozco, a Pablo conozco. Cuando usted enfrente al enemigo, el enemigo sabe quién es Jesús y quién es usted. Conozco a Iríbar, va a decir el enemigo. Conozco a René, conozco a Alex, conozco a Brian, ¿no? Por la relación que se tiene con él. Pero ¿qué dijeron aquí? No, a Jesús conozco, pero a ti. Queriendo sacar un demonio, exorcistas ambulantes, y miren que eran los 7 hijos de un jefe de sacerdotes, ¿eh? Santiago 4, 2, 3. Codician y no tenemos, no tenéis, matas y ardes de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
pedís y no recibís, porque pides mal para gastar en tus deleites. Oramos y pedimos. No usemos su nombre en vano. ¿Cómo entonces? ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo pedir en el nombre de Jesús? Si usted apunta o si tiene, hay quienes no apuntan nada, tienen un cerebro privilegiado, ¿no? 4 puntos. Primero, 1, creer en su nombre, fe. 2, pedir conforme a su voluntad para que el Padre sea glorificado. 3, tener una relación íntima con Él para tener revelación de su poder. Y obviamente usar su nombre, ¿no? 4, permanecer fieles en el camino de la verdad. 1, se los vuelvo a repetir, creer en su nombre, fe. 2, pedir conforme a su voluntad para que el Padre sea glorificado. 3, tener una relación íntima para tener una revelación de su poder. 4, permanecer fieles en el camino de la verdad. Uno, dice el Señor, Marcos 16, 17, 18. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted ha creído? En mi nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen en el Señor. Necesitamos creer y actuar en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis, dice el Señor. Todo lo que pidieres. Pero aquí hay un detalle, un pequeño detalle en la fe. Ya todos creímos, ¿no? Ya somos salvos, ¿no? Dice en primera de Pedro, en segunda de Pedro del 1, segunda de Pedro 1 del 5 al 8, ya tengo fe, ya creí, ya soy salvo. Pero esa fe, a esa línea de fe que nos va a llevar a la eternidad, hay que añadirle virtud. ¿Sí está ahí? Virtud. ¿Qué virtud tiene usted? ¿Es tranquilo? ¿Es acelerado? ¿Es nervioso? ¿Es responsable? ¿Es puntual? ¿Qué virtud le dio el Señor? A esa línea de fe, agréguele virtud. Y a esa virtud agréguele ¿qué? ¿Qué dice? ¿No están leyendo? ¿Qué hay que agregarle? Conocimiento de la palabra. Imagínense que usted nomás se queda con su fe aquí, ya soy salvo, y ahí así va. No, dice el Señor que hay que agregarle la virtud, y a la virtud, conocimiento. Si usted no lee la palabra, su fe no va a aumentar.
¿Cómo dice Romanos? Porque la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. Entonces usted tiene que alimentarse del conocimiento de la palabra y su fe va a crecer. Y al conocimiento que hay que añadirle dominio propio, y el dominio propio hay que agregarle paciencia, y a la paciencia piedad o caridad, y a la caridad o la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Resulta que hay que agregarle a la fe el conocimiento, si no nos vamos a quedar aquí, fe, salvos. Y dice que esa salvación se va a manifestar hasta el día postrero. Dice Primera de Pedro, déjenme buscarlo y se los digo rápidamente. Que sois, Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Somos guardados, cuando tenemos fe somos salvos, pero somos guardados por el poder de Dios. Dice, para alcanzar la salvación. Vamos a alcanzar la salvación. ¿Cuándo? Primera de Pedro 1:5, ¿cuándo vamos a alcanzar la salvación? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación va a ser manifestada ¿cuándo? Mientras tanto, por favor, agréguele a su fe, virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, piedad, afecto fraternal y amor. Creer en su nombre. 1. 2. Pedir conforme a su voluntad para que el Padre sea glorificado. Primera de Juan 5:13-15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Todos hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense que como dice, cuando ustedes recibieron al Señor, ¿conocían la palabra del Señor? No. ¿Creyeron en quién? En el Señor Jesús, en el nombre de Jesús, no en la palabra. Creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. ¿Y qué decía Santiago? No pidas para tus deleites. Es como el niño, ¿no? Chiquito. Cuando le vamos a comprar un juguete, este. Y le compramos este y no, ahora este. El Padre sabe qué necesidad tenemos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. No sé si lo tienen en la pantalla. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. 3.
tener una relación íntima con Él. ¿Para qué? Para tener una revelación del poder del nombre de Jesús. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, los que honran su nombre, los que respetan su nombre. Y a ellos harás conocer ¿qué? Su pacto, lo que Él va a hacer. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y Daniel 2:20-22 dice, Él revela, pues lo podemos leer todo, ¿no? Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero miren lo que dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. 4. Y estamos terminando, ¿no? Permanecer fieles en el camino, este camino de la verdad y esa salvación que está guardada para los posteriores tiempos. Mientras tanto, Dios nos guardará con su poder, por medio de la fe. Permanecer fieles en el camino de la verdad. ¿Para qué? En este camino usted se va a encontrar obras que de antemano el Padre ya preparó para que Él sea glorificado. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿En quién? En los fieles. No le falle al Señor. Para que estén con quién? Conmigo, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, este camino de santidad, este camino de la verdad, este camino de la luz en el que usted anda. Este me servirá. ¿A quién buscará el Señor? A los que están en este camino, a los que sean fieles. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo está esto? Somos, cuando creemos en el Señor, nos transforma, una nueva vida, una nueva forma de hablar, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de amar, de perdonar y de ser justos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos una hechura nueva para buenas obras. En este camino, usted va a encontrar obras como la que hizo Pedro cuando sanó al cojo de la puerta de la Hermosa. Pedro, ahí ya estaba la obra. Esa era la voluntad del Padre.
Por eso Pedro dijo, no tengo oro ni plata, en el nombre de Jesús levántate. Si usted es fiel y anda en el camino de la verdad, esas obras se las va a revelar el Padre cuando usted llegue a orar por un enfermo, a sacar un demonio, el Padre o a levantar un paralítico. ¿Quién le va a decir que lo haga? El Padre, porque esa es su voluntad. Dios ya preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas. Juan 16, 23 y 24 nos dice a su iglesia: en aquel día, cuando nos veamos allá arriba, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os los dará. Hasta ahora, nada me habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Allí en su asiento, cierre sus ojos y como dice la palabra, hasta ahora no me has pedido nada. En mi nombre, pídemelo y lo recibirás, para que tu gozo sea cumplido. Yo no sé su camino, yo no sé sus deseos, pero el Padre sí lo sabe. El Señor Jesús lo sabe. Dice el Señor, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, te lo dará. Pero hay que pedirlo con fe. ¿Usted cree que el Padre no quiere que sane? Sí. Como el leproso, Señor, nada más que hay que pedirlo con respeto, con reverencia, dándole el honor y la gloria a Él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes darme de tu paz. Señor, si quieres, sálvame de esta situación, de esta circunstancia. No tengo trabajo, Señor. Y mire, cuando el Padre oye una oración de fe, pidiendo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, se goza porque se está reconociendo la obra de Jesús en la cruz. Cuando un creyente recibe revelación para hacer una obra, como la de Pedro, de levantar a un cojo, después dice, ¿no? La sombra de Pedro sanaba. En el nombre de Jesús, ¿sabe qué?
cuando se recibe esa revelación para hacer esa obra, para que el Padre sea glorificado, el cielo y el infierno están atentos. Los ángeles y principados y potestades lo saben, se enteran y prestan atención por lo que va a suceder. Porque esta obra va a glorificar al Padre. Por lo que usted está orando, por lo que usted está creyendo, el Padre va a ser glorificado, si usted cree. ¿Tenemos la fe del cojo o la fe de Pedro? ¿Y a quién podemos tomar de la mano y decirle, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret? Y si usted ha creído que Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y miren, nos ha dado esa autoridad sobre todas las cosas creadas en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, visibles e invisibles, dominios, sobre principados, sobre potestades. Levántese y camine en el nombre de Jesús. Y dice Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Levántese y ande en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, eternamente y para siempre. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.